Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con el apoyo del Supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Dominical. Estamos en este primer domingo del tiempo de Cuaresma, 9 de marzo. Y así, queridos amigos, desde el miércoles de ceniza y toda la palabra de Dios durante este tiempo nos llamará ciertamente a la conversión. Hoy, en este primer domingo, la palabra de Dios la tenemos desde el libro del Deuteronomio, segunda ley, capítulo 26 del 1 al 2 y luego del 4 al 10. Moisés habló al pueblo diciendo: cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da en herencia, cuando tomes posesión de ella y te establezcas allí, recogerás las primicias de todos los frutos que extraigas de la tierra que te da el Señor tu Dios. Las pondrás en una canasta y las llevarás al lugar elegido por el Señor tu Dios, para constituirlo morada de su nombre. El sacerdote tomará la canasta que tú le entregues, la depositará ante el altar, y tú pronunciarás estas palabras en presencia del Señor tu Dios. Mi padre era un arameo errante que bajó a Egipto y se refugió allí con unos pocos hombres. Pero luego se convirtió en una nación grande, fuerte y numerosa. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron una dura servidumbre. Entonces pedimos auxilio al Señor, el Dios de nuestros padres, y Él escuchó nuestra voz. Él vio nuestra miseria, nuestro cansancio y nuestra opresión, y nos hizo salir de Egipto con el poder de su mano y la fuerza de su brazo, en medio de un gran terror, de signos y prodigios. Él nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra que mana leche y miel. De eso ofrezco ahora las primicias de los frutos del suelo que tú, Señor, me diste. Tú depositarás las primicias ante el Señor tu Dios y te postrarás delante de Él. Queridos amigos, estamos iniciando, ¿verdad?, la primera semana ahora del tiempo de Cuaresma. Y aquí ya nos está hablando prácticamente del resultado, y sobre todo también mirando nuestra propia historia. Y al mismo tiempo mirando nuestro presente. Aquí entonces encontramos pasado, presente y futuro. Comenzamos con el presente porque nos habla lo que tenemos que hacer. Tú presentarás tus ofrendas, dice. Esto también nos está diciendo a nosotros, la ñandé, entonces la ñanguajese inaye, pues un ame, presentar nuestras ofrendas cuando tú entres en la tierra que el Señor tu Dios te dará en herencia, cuando tomes posesión de ella. Y justamente tienes que entregar el fruto, pondrás en una canasta, la llevarás al lugar elegido por el Señor tu Dios, para constituirlo morada de su nombre. El sacerdote tomará la canasta que tú le entregues, la depositará ante el altar. Es decir, toda una organización muy interesante, queridos amigos, como el autor sagrado nos hace recordar cuál es el proceso que tenemos que hacer para llegar nosotros a lo esencial y a lo fundamental. Y entonces el autor sagrado, una vez que te presenta ese el cuando entres en la tierra que el Señor te da, de futuro, y entonces nos dice, esta es tu realidad, esto es lo que vas a tener que realizar, de esta manera vas a
dignificar tu propio pueblo, tu propia condición, porque eres yujuta peñandillara, andijare yapota peñandillara y potá. Andere y cuameta, andere meta. Quiere decir que ñandilla ya pona pe y pona y no sé yo qué, güera, upeala ahí se acaba bien. Ya pona pe y pona vea, lleva a peñandilla, huereco a peñandillara, o yo me eva el cueñande de peñandiñam. Y viene la segunda partecita porque esta gracia que hemos recibido, Señor, ¿de dónde nos viene? Nos viene de tu bondad. Pero porque hubo también una respuesta. ¿Quién respondió a la voz del Señor? Y justamente mi padre, que era un arameo errante que bajó de a Egipto y se refugió con unos pocos hombres. Oye, mi padre era un arameo errante. Quiere decir que ñandenda yahuerecoya cuepe llevanda yahuerecoya, que significa la condición para vivir en la dignidad de los hijos de Dios. Pero ñandeyara ñaneato y ñanereno y ñanenoje pemba eposipo huevo llevan dicatuña de la upebe yaicoñaina. Dicatuña de yaicola boria jupo sino que tenemos que salir de esa realidad de la pobreza. Y entonces dice, ese padre que era errante y que baja ahora a Egipto en busca de mejores condiciones, se refugia allí con unos pocos hombres, luego se convierte en una nación grande, fuerte y numerosa. ¿Pero por qué, queridos amigos? Esto, al contarnos a nosotros la historia, nos está queriendo decir nuestro padre que comenzó a caminar, que hizo un proceso, ojenduba que venían de yarañ e lleva a ojo ese me de catuy. Pues cuajaisa ape orecomía o era die. Y también toda su familia. Pero aquí, en Egipto, es donde el Señor le muestra el camino y se va fortaleciendo como una nación grande, fuerte y numerosa. Coabeñande y Gatuya, que una de las promesas, la segunda, el de la descendencia. Ameetan de la descendencia. Y aquí, al bajar a Egipto, nosotros vemos que el pueblo comienza a ser fuerte. Es decir, que aquí, capítulo 1 del libro del Éxodo, versículo 7, upebeña de Yaheshamaina, esta nación que comienza a ser fuerte, esta nación que comienza a ser grande y numerosa. Pero esto no quiere decir que entrar en la tierra prometida, peñandeña y que todo va a ser fácil, sino que vamos a tener que luchar y vamos a tener que empeñarnos. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron una dura cerviz. Vea la esclavitud famosa. Y entonces en la ñande, pechante ya haya y que ya pama, ya llevo vete pama, haya pues imagina guave. No. Tiene que ser una conquista. Conquista de la tierra. Ya está ñañona y no ya está yajeca. Es la conquista de esa tierra que Dios nos ofrece. Entonces pedimos auxilio al Señor, al Dios de nuestros padres. Elemento también que es muy importante para que tengamos en consideración, pedir auxilio. Y antes yo que fuera llevar la yequera, y mira, imagina peñan de Yarara Pérez, a peyequera, imagina y mema en la tierra prometida, a niña y moau, pepe ya yarecopama. No, aquí va a ser el momento de una lucha continua. Pedimos auxilio. Ya ñesuña, ñepomoilla, yerure, peñan de Yara, ape orero y mema, ro aguilleveme, Cato tengo pe lleva peñan de yarome jagüere yandeco ubicoa. Pero vamos a tener que esforzarnos. A mí que no la ñajaron batigina lleva. Porque esto después tenemos que aplicar a nuestra propia vida. Porque hay muchos que solamente viven del robo, ¿verdad? Del robo a la gente, al Estado, al pueblo. Se quieren enriquecer y se enriquecen los las se quieren. Hoy Purúa lleva la ñaneneta como su empresa privada, como su caja. Entonces que tiene ahí, lleva caja chica y ya hay puro algunos la ñaneneta. La ñane ministerio fuera, la ñane institución fuera. De acuerdo a lo que se me antoja y de acuerdo a lo que yo quiero. Pero peor todavía, hago leyes de acuerdo a lo que a mí me interesa. Queridos hermanos, ¿será que no tenemos ya sangre en la cara? Y a huella llamamos señor Rolón. ñane sinvergüenza y te veo, ¿qué sinvergüenza? O sea, esa era la palabra que a mí se me quedó tan grabada, ¿qué sinvergüenza? Entonces, queridos hermanos, ya no tenemos vergüenza y lo hacemos así de una forma descarada, ¿verdad? No. Aquí es el momento de luchar si queremos construir una nación, si queremos construir esta tierra prometida. Tenemos que darnos cuenta que somos nosotros quienes tenemos que caminar.
Obea dice inalañe suañe po moija yerure beñande yarabe la reya po janguala e yerure. Volvemos enseguida con más ñande yarañe e dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Yante Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Marzo. Introducción General a la Biblia. Tú eres mi Dios y en ti confío. Tú eres mi Dios y en ti confío. Tú que vives al amparo del Altísimo y descansas a la sombra del Todopoderoso. Dile al Señor, tú eres mi refugio y fortaleza. Tú eres mi Dios y en ti confío. Tú eres mi Dios y en ti confío. No te sucederá desgracia alguna, ninguna calamidad caerá sobre tu casa, pues el Señor ha dado a sus ángeles la orden de protegerte a donde quiera que vayas. Tú eres mi Dios y en ti confío. Los ángeles de Dios te llevarán en brazos para que no te tropieces con las piedras. Podrás pisar los escorpiones y las víboras y dominar las fieras. Tú eres mi Dios y en ti confío. Puesto que tú me conoces y me amas, dice el Señor, yo te libraré y te pondré a salvo. Cuando tú me invoques, yo te escucharé y en tus angustias estaré contigo. Te libraré de ellas y te colmaré de honores. Tú eres mi Dios y en ti confío.
Queridos amigos, seguimos con Yandé Yarañe Dominical. Estamos reflexionando sobre la segunda lectura en este momento. Es de la carta que escribe San Pablo a los cristianos de Roma. Estamos en el capítulo 10, versículos 5 al 13. Hermanos, Moisés escribe acerca de la justicia que proviene de la ley. El hombre que la practique vivirá por ella. En cambio, la justicia que proviene de la fe habla así. No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para hacer descender a Cristo. O bien, ¿quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Pero, ¿qué es lo que dice acerca de la justicia de la fe? La palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de la fe que nosotros predicamos. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvado. Con el corazón se cree para alcanzar la justicia y con la boca se confiesa para obtener salvación. Así lo afirma la Escritura. El que cree en Él no quedará confundido, porque no hay distinción entre judíos y los que no lo son. Todos tienen el mismo Señor, que colma de bienes a quienes lo invocan, ya que todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Queridos amigos, este primer domingo del tiempo de Cuaresma, aquí nos hace recordar lo que Moisés nos escribe acerca de la justicia y siempre nos habla de la proveniencia de esta justicia por medio de la ley. Ubeago y Sena, ñañamindu uñas, endullas, eshaya y cuamba eva peña de yara o yureña de a través de la Torá. Torá hebreo dice ley. Torá significa para nosotros las indicaciones para la de hoja de ruta y namba ella bañan de Jacob para la Yapoana. Pero sin embargo dice la justicia que proviene de la fe habla de otra manera. No digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es, hacer quién hizo descender, ¿verdad? Para hacer descender a Cristo. O bien, quién descenderá al abismo, esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Pero, ¿qué es lo que se hace y se dice acerca de la justicia de la fe? Y viene lo central, ¿verdad? De lo que Pablo aquí nos quiere transmitir y dice, la palabra está cerca de ti, en tu boca, en tu corazón. En tu boca y en tu corazón. La palabra está cerca de ti. Queridos amigos, de por ella vayan de la itaoya, sino que la muchas veces lo hay. Porque entero de te y cuaponaina el significado de este pedido del Señor para con nosotros. Al mismo tiempo, la yalenos y nacoñan de Yara Cuatiañe lleva estas cartas enviadas donde vemos la inspiración del Señor. Nos damos cuenta de que el Señor sabe muy bien de esta realidad nuestra. Dale fuerza. La palabra está cerca de ti, está en tu boca, en tu corazón. La palabra de la fe que nosotros predicamos. Porque si confiesas, esto es lo lindo, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. Estos dos elementos son importantes. Confesar con la boca. Cuando nosotros confesamos, ahora acá el añande yagüero sapucay beñande yararera. Solamente cuando tenemos una experiencia cercana de Dios. Cuando vos lo vivís profundamente. Yo alguna vez ya comparaba, ya digo equipo. Cerro ahí, digo Olimpia, digo Guaraní. Entonces, cuando uno lo siente y lo vive, entonces DPA Euro Sapucay. Alares sano y nada, no pe cansa, sabe partidos areganamba, entonces te sale de adentro, de adentro. Yo suelo decirlo, me sale mi indio, porque soy guaraní, mi indio. Bueno, entonces, Euro Sapucay, lleva, tosaya, amoite. Bueno, pero ahora vamos a aplicar cuál es nuestro compromiso y nuestro amor con el Señor. Y dice que la boca es la que
va a proclamar siempre. Y la pregunta te dice, si confesaras, ¿verdad?, con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, ñandeyara lleva. Ñandeyara me etañade pepísimo. Serás salvado. Serás salvado. Pero no es simplemente como algunas veces los protestantes dicen, ¿verdad?, porque yo dije, porque yo proclamé, porque yo grité, yo canté. No se refiere a esa proclamación. Proclamar, queridos hermanos, quiere decir tu propia vida. Rejeshakana, oye, sacramentum. Por eso el sacramento es esencial y fundamental. Tu compromiso, tu sacramento, lo que yo vivo, lo que yo recibí como gracia del Señor. Eso es lo que verdaderamente se comunica. Y por eso dice tu corazón, que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvado. Con el corazón se cree para alcanzar con el corazón se cree para alcanzar la justicia. Para alcanzar la justicia. La definición de Dios por antonomasia es siempre justicia. Entonces, ñandela yagüeroviaron y na peñan de yara. Entonces quiere decir que tiene que haber justicia. No tiene que haber desigualdad. No tiene que haber cosas negativas. Enteroetea, ave, yayepita soto ñondivepa, pero buscando el objetivo y buscando lo esencial de el Señor. Con tu boca se confiesa para obtener la salvación. Con tu boca. Ahí se confiesa para obtener la salvación. Así lo forma la Escritura. El que cree en Él no quedará confundido. Porque no hay distinción entre judíos y los que no lo son. La presencia del Señor echa toda barrera. No hay distinción. Esto me hace pensar de nuestras ciudades, que ñande cada vez más ñañe motiva, cada vez yo vive la ñande muralla para ya electrifica pa ya muy cámara nambreo de allí potete y ni beteño a san nimberundo ya peñan de roga tapia de allí. Y entonces quiere decir que nos estamos encerrando en lugar de abrirnos. El que proclama, dice, el que le tiene a Jesús ciertamente que lo va a proclamar y este será salvo porque le tiene a Jesús. Y bueno, esta es la condición que el Señor pone aquí. Y el que cree en Él no quedará confundido. Queridos hermanos, pidamos esta gracia al Señor. Nadie puede estar confundido porque nosotros sabemos muy bien que es el único camino que nos lleva a nuestra dignificación y a nuestra propia salvación. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. De Yarañe ETV cumple 3 años. 3 años compartiendo la palabra de Dios las 24 horas del día. Te invitamos a celebrar con nosotros este aniversario muy especial. Sábado 5 de abril, 19 horas, misa de acción de gracias en la parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo. 20 horas, cena de celebración. Polideportivo de la parroquia San José Obrero. Acompáñanos a dar gracias a Dios por este camino de evangelización y crecimiento. Más informes al 0981 50 50 36. Hermanos en la fe, les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, Ñande Yara Ñe. Cada día tocamos corazones, brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos,
sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito, fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros, colaborando con el primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe'e, marcaremos la diferencia. Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al... Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e Dominical. Estamos en este tercer bloque, en este domingo, queridos amigos, 9 de marzo, primer domingo del tiempo de Cuaresma. Va Ñande Yara Uñande a través de su evangelio en el día de hoy, de el evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 4, del 1 al 13. Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó de las orillas del Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto, donde fue tentado por el demonio durante 40 días. No comió nada durante esos días y al cabo de ellos tuvo hambre. El demonio le dijo entonces: si tú eres hijo de Dios, manda a esta piedra que se convierta en pan. Pero Jesús le respondió: dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan. Luego el demonio lo llevó a un lugar más alto, le mostró en un instante todos los reinos de la tierra y le dijo: te daré todo este poder y el esplendor de estos reinos, porque me han sido entregados, y yo los doy a quien quiero. Si tú te postras delante de mí, todo esto te pertenecerá. Pero Jesús le respondió: está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo rendirás culto. Después el demonio lo condujo a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si tú eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, Él dará órdenes a tus ángeles para que ellos te cuiden. Y también ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra. Pero Jesús le respondió: está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Una vez agotadas todas las formas de tentación, el demonio se alejó de él hasta el momento oportuno. Queridos amigos, este es el evangelio de este primer domingo del tiempo de Cuaresma. Primero luego nos presenta a un Jesús, dice, lleno del Espíritu, lleno del Espíritu. Ñande Yara lleva como que nos conduce, nos está conduciendo en este tiempo cuaresmal. Jesús va 40 días al desierto. Nosotros también, queridos hermanos, somos conducidos por el Señor a este tiempo cuaresmal. Durante este tiempo de Cuaresma. Allí, atención, queridos hermanos, en este caminar dice que Jesús fue tentado por el demonio durante 40 días. Satán, tentar. Satanás quiere decir tentar. Y Jesús es tentado por el Satán. El Satán quiere decir el
tentar, luego. Satán dice tentar, dice. Y de ahí viene el nombre Satanás, ¿verdad? El que te tienta, el tentador. Otro elemento, queridos amigos, nosotros ya hemos reflexionado sobre la cuestión del ayuno, etcétera. El ayuno nos pone en esa sintonía profunda con Dios para poder ser sensibles a través de la oración. El ayuno, la oración y luego la limosna. Para entrar en sintonía, darnos cuenta de la realidad y por lo tanto ser después generosos. No comió nada durante esos días y al cabo de ellos tuvo hambre. El demonio le dijo entonces, si tú eres hijo de Dios, manda a esta piedra que se convierta en pan. Nosotros vamos a tener 3 tentaciones. Los obispos de Latinoamérica, la Conferencia Episcopal Latinoamericana, 1969, reunida en Ecuador, en Colombia, Medellín. Este es el documento de Medellín, en Colombia, ¿verdad? 1969. Me reuní paitela obispo fuera y escriben, y sale este documento en el cual ponen estas 3 tentaciones como un resumen, 3 palabras claves, las 3 P. Oye, Aisha, poder, plata y placer. Ya escala poder, dice. Resumen, estas 3 tentaciones. Si tú tienes el poder de hacer esto, Jesús ciertamente que le responde con la misma palabra de Dios, no es solamente el poder que yo tengo aquí, porque se vale, porque se recopia que amo, no. Aquí es hacer todo un camino de liberación, un camino de salvación. No es un poder mágico que me va a liberar y que va a convertir esta piedra en pan para que yo viva después a mis anchas. Ciertamente que las 3 P están todas unidas, porque el poder te hace buscar la plata te lleva al placer y así. O el placer que va a buscar siempre poder, una vez que tiene poder va a buscar la plata, lo que vos quieras. De atrás, de arriba, de abajo, ripotajaya, regishatan, baisha, papeñan de yara, oye, esa cañan de atención. Porque este demonio es bastante fuerte y es tentador. Si tú eres el Hijo de Dios, manda esa piedra que se convierta en pan. Pero Jesús le dice, el hombre no vive de pan solamente, ¿verdad? No vive solamente de pan, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Principios y valores. Luego el demonio lo llevó a un lugar más alto, le mostró en un instante todos los reinos de la tierra. Te daré todo este poder y el esplendor de estos reinos, porque me han sido entregados. Y yo los doy a quien quiero. Si tú te postras delante de mí, todo eso te pertenecerá. Queridos amigos, este es el otro, ¿verdad? Si tú te postras ante mí, el adorar. ¿A quién? Y adorar al mar, si tú te postras. El pacto con el diablo, ya en ayer. Aquí hay mucho más, queridos amigos, que simplemente mirar y decir, ay, ñañite, digo, pobrecito, no ya puede pea, no ya puede amor en su vida cristiana. No. Aquí hay elementos más profundos porque, como decía uno de los grandes teólogos morales, ¿verdad? Moralistas, este es lo que nosotros buscamos y nosotros queremos, decía Hering, en el sentido de decir, nosotros tenemos una opción fundamental. Va el de opción. Ya el área usean, va el área hipotá. Y muchos están lastimosamente detrás del poder, están detrás de la plata. Y queridos hermanos, sobre todo, ¿verdad? Estamos detrás del placer, buscamos lo nuestro, lo que nos gusta, me gusta, a mí me gusta, a los otros que le coman miche. Y por lo tanto, como voy detrás de todo esto, voy detrás de la plata, a pesar de que sean injusticias. Y luego voy detrás del poder, porque ahí puedo dominar y manejar lo que yo quiero, y así sucesivamente. Bueno, queridos amigos, vamos a pedir al Señor la gracia para poder luchar y vencer todas estas situaciones que encontramos en nuestra vida. Y ahora les dejo sobre todo la bendición de Dios, pero preparándonos con lo que vendrá, ¿verdad? Con esta palabrita clave que nos va a ayudar a entender la teología de la palabra del Señor. Volvemos enseguida con más. En de Yarañe Dominical.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En 1413, debido a la encarnizada lucha por el poder, el caos reinaba en Roma. Las ratas campeaban a sus anchas, los lobos merodeaban por las calles y la gente moría de hambre o por causa de la peste. En medio de ese dantesco panorama, Francisca Busa, nacida en 1384, dama de la alta sociedad casada con Lorenzo Ponziani, quien pertenecía a una de las familias más ricas y poderosas de la ciudad, ella mendigaba en las plazas y recogía leña y alimentos para los más pobres. Preocupado su suegro porque ella le abrió el granero de su palacio para repartir las existencias de grano que guardaba para épocas peores, le prohibió esa práctica. Angustiada porque no podía hacer más por los hambrientos, Francisca recordó un día que en uno de los depósitos quedaba un pajar de trigo. Se fue a sacudirlo y logró rescatar unos pocos kilos del preciado grano que inmediatamente distribuyó entre varias familias que esperaban afuera. Avisado de la situación, su esposo Lorenzo fue a buscarla y al entrar al almacén no encontró a Francisca, pero sí 40 sacos de 50 kilos cada uno del mejor trigo dorado y maduro. Y lo mismo pasó con un tonel al que extrajo un poco de vino que quedaba en el fondo, y al instante el barril se llenó de un vino fino y exquisito. Para entonces, Santa Francisca ya era famosa en la ciudad eterna por los milagros realizados a su paso, por su prodigalidad con los desvalidos, a quienes curaba, lavaba y aplanchaba sus ropas. Y le sobraba tiempo para atender a su esposo y a sus hijos, dos de los cuales murieron a causa de la peste, de la que ella misma enfermó, pero fue curada milagrosamente. Su marido, que era un hombre muy piadoso, la apoyaba incondicionalmente y por eso Santa Francisca pudo con 9 compañeras fundar en 1433 una asociación de religiosas seculares aprobada por el Papa Eugenio IV, llamada Congregación de Oblatas de la Santísima Virgen María, y era, según su regla de oro, religiosas sin voto, sin clausura, pero de vida austera y dedicadas a un auténtico apostolado social. 3 años después, cuando murió Lorenzo, su esposo, Santa Francisca se presentó allá como postulante, pero sus compañeras la elevaron a la condición de fundadora superiora. Santa Francisca Romana, que ya era su nombre de religiosa, solo pudo estar 3 años en el monasterio Tor de Specchi, que era la sede de la comunidad, porque su último hijo enfermó y ella volvió al Palacio Ponziani a cuidarlo, pero contrajo al mismo tiempo una pleuresía que la fue minando. Sin embargo, eso no fue óbice para que ella pudiera seguir ayudando a todos, sostenida, eso sí, por su ángel de la guarda, al que podía ver y conversar con él de tú a tú desde su infancia, y que incluso le iluminaba las sórdidas callejuelas romanas frecuentadas por ella en extenuantes correrías nocturnas como parte de su apostolado. En la noche del 9 de marzo de 1440, mientras Santa Francisca rezaba el rosario, una suave luz bañó su pequeña estancia, su rostro resplandeciente se fue apagando y expiró dulcemente. Fue elevada a los altares en 1608 por el Papa Paulo V. Por eso hoy, día de su festividad, pongámonos bajo su protección y pongamos a todas las esposas, madres y viudas de las que ella es su santa patrona. Los
Los pitufos ya llegaron a Burger King. ¿Y vos estás listo para embarcarte en una nueva aventura al ritmo de la música y con muchísima diversión con tus pitufos favoritos? Vení ya y llévate los juguetes coleccionables de los pitufos. 12 juguetes en total, uno con cada cajita King Jr. Burger King, your way. Tres momentos importantes en la Cuaresma: la oración, la limosna y el ayuno. La oración es el encuentro personal y de sensibilización con el Señor. La limosna es el encuentro personal con el hermano y la búsqueda de cómo podemos ayudarnos a crecer. Y luego, queridos amigos, tenemos el ayuno. Es la sensibilización personal también para que cada uno de nosotros pueda entender cuál es la voluntad de Dios en su propia vida. No nos olvidemos, tiempo de Cuaresma, tiempo de oración, relación con el Señor, tiempo de limosna, nuestra relación con los hermanos, y tiempo de ayuno para sensibilizarnos y conocer qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. La oración durante todo este tiempo nos sensibiliza y entendemos cuál es su voluntad en nuestra vida. Hagamos oración, hagamos reflexión. Quedémonos ante el Santísimo, quedémonos ante Dios y contemplemos su amor inmenso y su misericordia. Tiempo de oración, tiempo de Cuaresma. Decimos que la Cuaresma es tiempo de conversión. ¿Qué significa conversión? En hebreo decimos shub y significa dar la vuelta, volver sobre los mismos pasos. Es decir, volver sobre los pasos de los valores principales de nuestra humanidad. La sensibilización hacia el hombre. Toda religión, queridos hermanos, nos tiene que llevar hacia Dios, pero significa que nos lleva hacia el hermano. ¿Dónde descubrimos a Dios? Lo descubrimos en el pobre, lo descubrimos en el esposo, en la esposa, en los hijos, en el compañero, en los hermanos que viven a mi lado. Tiempo de conversión, tiempo de vuelta al hermano, y eso significa tiempo de vuelta a Dios. Nos conocemos a nosotros mismos, necesitamos conocernos a nosotros mismos. Y el tiempo de Cuaresma nos ofrece el ayuno, queridos amigos. El ayuno significa privarse de tantas cosas porque queremos conocernos y trabajar nuestra propia personalidad, trabajarnos a nosotros en el espíritu. Y es eso lo que nos va a mostrar el camino para llegar a lo esencial y fundamental de responder a la pregunta existencial de nuestra vida. ¿Quién somos nosotros ante Dios? ¿Quién somos nosotros ante los demás? ¿Y quién somos nosotros ante la infinita bondad del Señor? Tiempo de ayuno, tiempo de reflexión. Soy el Padre Víctor. Búsquenos como Ñande Yarañe en las redes sociales Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí. Rezaré, de rodillas me pondré, de seguro una vez más Él me perdone. Le diré que lucho en vano, que pequé, que soy humano, de seguro una vez más Él me perdone. Para un Dios que conoció la tentación, el amigo la traición, yo no dudo me perdone Dios amigo. Para un Dios que conoció la tentación, del amigo la traición, yo no dudo me perdone Dios amigo. Más rezaré, de rodillas me pondré, de seguro una vez más Él me perdone. Le diré que lucho en vano, que pequé, que soy humano, de seguro una vez más Él me perdone. Para un Dios que conoció
Dios amigo. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Y estamos en este segmento, Ñande Yarañe responde a las preguntas de ustedes. Y hoy, este domingo, nos presenta sobre las tentaciones. Ñamañamiento, entonces va a decir la tentación, ¿verdad? Tentación de por sí. Aquí tenemos 3 tentaciones que nos presentan los evangelios. Hoy lo leemos desde San Lucas, pero sabemos que los materiales que tenemos lo encontramos primero en San Mateo, capítulo 4, del 1 al 11, luego también en San Marcos, del 1, capítulo 1, del 12 al 13, y Lucas, que es lo que hemos leído, capítulo 4, del 1 al 15. Y entonces vamos a mirar alguna de estas características. La primera tentación, ¿verdad? La primera tentación de Jesús empezó con una burla de Satanás, el tentador. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Di que estas piedras se conviertan en pan. Si Jesús se hubiera rendido, ¿verdad?, por el hambre, también hubiera satisfecho una necesidad básica, la necesidad de alimento. Hay que recordar que Jesús no había comido absolutamente nada, dice, durante 40 días. Es casi imposible entender el hambre que él sentía porque no hemos ayunado por tanto tiempo. No hay nada de malo en alimentar el cuerpo, ¿verdad? O sea, ¿cuál era el problema? Jesús podía entonces convertirse y podía hijo de Dios, pero aquí hay otra cosa, ¿verdad? Así también no era el plan de Dios, ¿verdad?, que Jesús utilizara sus poderes. Ahí está el poder. Tú tienes el poder, las 3 P, el poder, para tu propio beneficio. El poder. Entonces, aquí, queridos amigos, nadie está discutiendo de que todos tenemos esta posibilidad y que Dios nos pone en un lugar muy importante. Si hoy estamos en un lugar muy importante, quiere decir que tenemos el poder. Pero el poder, ahora tenemos que preguntarnos el para qué ese poder en nuestras manos. En este caso, Satanás estuvo tentándole a abusar de su poder. Si se hubiera rendido Jesús, ¿verdad?, a los pies de Satanás, hubiera fallado a los hombres. En la carta que se escribe a los Hebreos, capítulo 4, 15, dice que Jesús fue tentado tanto como nosotros. Y por eso entendemos lo que nosotros estamos viviendo. Si hubiera utilizado su poder divino para suplir su necesidad de alimento, no hubiera podido entender nuestras limitaciones como seres humanos. Entonces es muy importante, porque si yo soy un mago, si yo tengo poderes, que esto que aquello, quiere decir que entonces ya saina sobre una de las cosas muy importantes, que es no entender las propias limitaciones, El cuerpo se deteriora, la vida se va deteriorando del hombre en cuanto va pasando. Pero yo tengo el poder, ¿verdad?, de utilizar y de hacer lo que yo quiero para establecer. Entonces quiere decir que esto es no entender absolutamente nuestras propias limitaciones. Nosotros no tenemos la misma habilidad de transformar piedras en pan cuando tenemos hambre. Y hay muchísimas personas en el mundo hoy que están muriendo de hambre. ¿Verdad? A la vez, si Jesús hubiera transformado las piedras en pan, hubiera negado la habilidad que Dios tiene para proveer a sus necesidades. Esto es interesante. Estaba en la humanoa, que esto, aquello, hay, pues yo tengo el poder de convertir esta piedra en pan y darte de comer. En todo caso,
tú tienes el poder para organizar la sociedad, para organizar los recursos, para que todos vivan dentro de la igualdad de los hijos de Dios. Vea tú ya la diferencia. Si nosotros caminamos, ¿verdad? Caminamos en esto. Si nosotros entendemos muy bien lo que significa, entonces este poder que Dios nos da para transformar esa piedra en pan es diferente. ¿Por qué? Y porque vamos a comenzar a trabajar y vamos a preocuparnos y vamos a ordenar nuestra sociedad. Sino que vamos a pensar en el bien común. Pero en vez de rendirse, Jesús recitó de memoria una escritura apropiada. Escrito está: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que proviene de la boca de Dios. Jesús dijo no a la tentación. Escuchando lo que dice Dios es el primer paso para vencer la tentación. Es un hábito que necesitamos desarrollar, queridos amigos. La segunda tentación: haga lo que Dios dice, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios dice? Satán aquí le lleva a Jesús a la ciudad de Jerusalén, dice, al pináculo, es decir, la parte más alta del templo. Si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque está escrito: a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropiece tu pie en la piedra. Satanás tentó a Jesús para probar a todos su importancia ante los ojos de Dios. Lograría algo nuevo. La gente iba a reconocerle como el Mesías. Ahí está. Haciendo algo malo, revela su identidad en una manera llamativa. Hubiera sido un mal uso del poder de Dios. Entonces, ¿verdad? El placer de mostrarle: yo estoy aquí, yo soy el Mesías. Lleva, la va a mandar. En vez de rendirse a la tentación, sin embargo, Jesús utilizó de nuevo la palabra de Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Tratando a Dios no es lo mismo que confiar en Dios. Esto es lo mismo. Tentando a Dios no es lo mismo que confiar en Dios. Jesús confió su vida en las manos del Señor, pero no quiso tentarlo. Un ejemplo de tentar a Dios sería decir: Dios, yo confío en ti, entonces cuídame mientras juego en la pista del aeropuerto, ahí donde bajan los aviones. Entonces, ¿se dan cuenta? Eso ya es un abuso, ¿verdad? Un abuso. Sino que nosotros tenemos que entender y entrar en aquello que es cuerdo. Bueno, y por último, queridos amigos, es la tentación de centrar la vida en Dios. La tercera tentación fue ofrecer todos los reinos del mundo a Jesús. Si te postras, ¿verdad?, y me adoras, ciertamente que yo te daré todo lo que puedes ver aquí. Satanás le hubiera dado muchísima gloria y todos los reinos de la tierra a Jesús, sin tener que ir a la cruz, mucho menos todavía. Pero hubiera sido completamente erróneo, porque la Biblia dice que tenemos que adorar solamente a Dios. Solamente a Dios. Es decir, el centrarnos en la presencia del Señor. Dentro de una verdadera salvación. Jesús sabía todas estas cosas, por eso que responde de nuevo utilizando la misma palabra de Dios. Le tienta con elementos de la palabra de Dios, pero Jesús le vuelve a responder, le replica con la misma palabra del Señor. Y por último le dice: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Queridos amigos, aquí no podemos comprar a nadie, ¿verdad? La plata, a Yugata,
porque yo tengo bienes. No se compra ni la propia salvación, ni la propia salud, ni la propia vida. Ahora, si decimos mentiras, si abusamos de otros, si adoramos a otros dioses, si ganar cosas llega a ser lo más importante de tu vida, nuestro deseo de tener cosas llega a ser pescado. Llega a ser pecado, llega a ser el pecado. ¿Por qué? Y porque justamente entra dentro del aspecto moral. El pecado es lo que nosotros sabemos bien que está mal, pero peñan de ella apoyé. Esto es el pecado. Y pueden ser tentados a codiciar, a robar, etc. Entonces, queridos amigos, esta palabrita es clave para nosotros, lo que es la tentación. Ahora, en este conflicto que encontramos entre Jesús y Satanás, tuvo que enfrentar Jesús las mismas tentaciones que vemos todos los días nosotros. Las tres tentaciones, las tres P, poder, placer y dinero, son las tentaciones que nosotros ahora estamos procurando de vencer. Somos nosotros quienes vemos todos los días. En su última palabra, Jesús le mostró al diablo que él estaba dedicado a adorar y servir solamente a Dios. Adorar y servir solamente a Dios. Si te postras, le dice, ¿verdad? Si te postras, te daré todo el reino. Yo no sé si nosotros, ñandeu mene, a veñañe, sutas ñañe, no te debe diablo, no debe la ino, ñandeu, a mí me baite tan debe, plata la me dan de plata. A mí me baite tan de riquezas. Me ñañe, no te haya payereita, ya sé, a mí no me iba ñande. Por lo tanto, en esta última palabra, Jesús le mostró al diablo que estaba dedicado a adorar y servir solamente. Adorar y servir solamente a Dios. O si no, ñande ya veré, cota y el famoso Dios dinero, allí va. Así es la tercera clave para vencer toda tentación. Centrar la vida en Dios. Centrar nuestra propia vida en Dios. Es lo que nosotros también tenemos que entender. Centrar la vida en Dios quiere decir que con ella mañana ya echada en la peña de apuesto muy va la hiponavea va para la yande huera jata en la peña de Yarara Pérez. Amba ella de iguata peña de Yarara Pérez porque ome en de pepe aror. Esa serenidad, esa paz de que vos estás haciendo bien las cosas. Algo ángela de veré como pepe a perere y nanda le gustó pa upepe que tú ya le pillatama enseguida lleva. Ya vamos a descubrir, ¿verdad, queridos hermanos, que no estamos en el camino de la salvación? Y andemos a perere pa lleva. Y ahí para pa de aquí para allá no ya entendemos ni la lleva. El que está con Dios, el que tiene a Dios, siempre, queridos hermanos, está en esta serenidad del camino de la vida. Muy bien, les dejo la bendición del Señor y que les bendiga siempre, especialmente hoy en este domingo, primer domingo del tiempo de Cuaresma. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Dominical. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.